posición política, presidente de la República. Y pensamos, como lo hemos dicho ya, que el presidente de la República, a no ser que sea un profesional de la salud, pues debe tener conocimientos básicos, debe tener visión básica de lo que es la salud, la enfermedad, la salud pública, etcétera. Y este es el motivo de las conversaciones que estamos teniendo con los candidatos. Vamos a recibir ahora con todo gusto al señor Alberto Bengolea Delgado, quien es candidato del Partido Popular Cristiano, a quien saludamos a la distancia. Señor Bengolea, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor conversar. El gusto es mío, encantado, y gracias por estar en este Viernes Santo con todos los oyentes de RPP Noticias para que conozcan un poco más de su plan de salud, sobre todo, que tanto nos preocupa. Usted es abogado, es político, obviamente, también ha tenido una larga carrera en el periodismo deportivo. Muchísima gente lo conoce por esas facetas. Cuando escuchaba a usted, ¿cuándo es que a usted como persona, como Alberto Bengolea, le pareció que esto de la pandemia era ya serio? No me he puesto a pensar en verdad, pero sí me llamaron la atención las primeras informaciones, ¿no es cierto? No le precisaría una respuesta, es decir, creo que fue rápido, pero no precisaría exactamente cuándo pasó qué. Creo que fue rápido llamó la atención para mí, y en casa desde el principio recuerdo que nuestra primera medida fue cerrar la puerta y decir, a ver, esperemos las primeras indicaciones, a ver de qué se trata, ¿no? Sí, pero mucha gente fue cuando llegó a Europa. Esas imágenes que venían de Milán, de Madrid, ¿se acuerda? Sí, nos hicieron abrir un poco los ojos de que esto venía, y cuando llegó a Nueva York, pero ya desde antes comenzó a preocuparnos, ¿sabes? Porque, digamos, en un mundo globalizado una cosa así corre, o sea, pensar que se iba a quedar retenido en Asia no tenía mucha lógica, ¿no? Y desde el punto de vista también de un político como usted, ¿cuál ha sido el impacto de esta pandemia sobre la salud pública en nuestro Perú, en su evaluación? Total. Primero que nada, ha puesto al descubierto la pobreza de nuestro sistema de salud, que es incapaz de... Vamos, seamos justos, yo creo que en el mundo entero no había preparación para una tragedia así. O sea, no quiero ser injusto, en el mundo entero. Pero dentro de ello creo que hemos sido... ha quedado especialmente evidenciado que nuestro sistema de salud no funcionó y que las decisiones fueron muy malas. Sí me acuerdo, si estamos apelando a memoria, me va a hacer pensar, doctor, a ver, pero apelando a mi memoria, sí recuerdo la impresión que me causaron las primeras declaraciones de Vizcarra, que era presidente en aquel entonces, ¿no? Claro. Cuando la primera vez que sale y dice que, me parece que una de las primeras cosas que dijo fue que iba a construir hospitales. Y yo haber escuchado y haber dicho, está loco, o sea, una pandemia supone una cuestión muy rápida y una respuesta rápida. ¿Qué va a hacer construyendo hospitales? Se volvió loco, o sea, y después cuando se tomó la medida de cerrar postas de salud, yo ahí sí dije, no, esto está todo mal. Entonces, no quiero ser injusto, creo que una pandemia de este tipo no iba a agarrar preparado a nadie, pero el Perú tuvo dos cosas graves. Primero, no teníamos un buen sistema de salud, ha quedado evidenciado, y segundo, tuvimos una conducción pésima, que hizo peor todavía lo que ya era malo. Exactamente, y el uso de esas pruebas famosas rápidas, serológicas, que obviamente enlentecieron la identificación de los casos, y la identificación de los casos también fue algo que obviamente fue un error muy importante al comienzo de la pandemia. Doctor, si me permite, cuando se toma la rápida primera medida de cuarentena, sin conocer la realidad de la vivienda peruana, o sea, en el Perú la vivienda precaria es enorme, entonces encerrar a mucha gente fue condenarlos más bien a contagiarse. En lugar de contenerlo, lo que se hizo fue, por eso es que la gente dice, oye, pero si estuvimos tanto tiempo en cuarentena, ¿por qué fue tan alto el índice de contagio? Porque la realidad peruana no da para pensar que si te encierras en casa te vas a proteger. Es todo lo contrario, en la mayoría de los casos eso multiplicaba el contagio. Exacto. Ahora, yo he conversado con muchísima gente, este programa de radio me da la oportunidad de conversar con mucha gente, señor Bengolea, y fíjese lo que me dice la gente, incluso en conversaciones privadas, etcétera, que esa medida se tomó, efectivamente, como usted dice, sin tomar en cuenta ese tipo de eventualidades, pero me dicen, cualquiera lo hubiera tomado. ¿Usted lo hubiera tomado si era presidente, o usted hubiera dicho, yo no la tomo porque mi sociedad no la va a resistir y voy a dejar que entre el virus? Realmente sí, por eso es lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Es decir, quien ha caminado el Perú, yo me jacto de haberlo caminado, y bastante, y varias veces,
Primero porque, digamos, tengo tres impulsos para eso. El primero fue mi papi, ¿no? Mi papá, yo era muy chico, y chico pedilón, como cualquiera, ¿no es cierto? Sin considerar que mi papá era un empleado público, padre de 6 hijos, o sea, Mire, su economía no daba para gran cosa. Discúlpeme, le ruego, por favor, que lo interrumpa, pero tenemos que tomar la pausa y queda pendiente esta historia que usted nos va a contar a raíz de esto de que, caramba, mucha gente no la vio de que se venía esa falta de, digamos, de cumplimiento de la cuarentena por las condiciones sociales de nuestro país. Regresamos. El año 2021, el segundo año de la pandemia, en este Viernes Santo. Si usted recién prende la radio o prende su televisor, estamos conversando con el señor Alberto Beingolea, él es candidato a la presidencia del Perú por el Partido Popular Cristiano. Y estábamos conversando antes de ir a la pausa y le interrumpí, le pido mil disculpas nuevamente por eso, porque justo comentábamos la cuarentena que tomamos en el Perú, señora, cuando empezó toda la pandemia y que se cerró todo. Y el señor Beingolea me dijo, no se tomó en cuenta que el 70% de la economía es informal y que la gente no iba a aguantar. Y yo le dije, sí, pero mucha gente me ha dicho a mí en la radio y en conversaciones que ese asunto era difícil de preverse y había que cerrar porque el virus se venía. Y yo le pregunté, ¿usted lo hubiera previsto? ¿Usted hubiera previsto ese elemento del 70% de gente informal, señor Beingolea, antes de cerrar, o no hubiera cerrado? Gracias. Lo que le comentaba es que precisamente yo he tenido la suerte de recorrer el país muchas veces y desde pequeño. Mi papá me lo dijo desde muy chico, ¿no? Cuando yo alguna vez insolentemente y sin reparar en la economía familiar, estas cosas para un niño no son importantes. Y le decía, papi, ¿cuándo vamos a Miami? Y él me decía, primero conoce el país, hijo. Vamos a conocer el Perú primero. Me llevó de la mano al Cusco por primera vez y descubrí que el Perú era maravilloso y que había que conocerlo. Así que ese fue mi primer impulso. El segundo fue por mi trabajo de periodista deportivo, que me llevó a conocer no solamente el mundo, sino fundamentalmente el Perú. Recorrer diferentes plazas y campos deportivos me hicieron conocer la realidad nacional. Y el tercero es cuando dejé el periodismo deportivo para meterme ahora sí definitivamente al trabajo político, porque en mi partido, en el PPC, tenemos pues costumbre de recorrer el país, de conocerlo. Nosotros no aparecemos solamente para campañas electorales, permanentemente trabajamos, formamos jóvenes, recorremos el país. Entonces eso te da un conocimiento rápido de decir, espérate, si nos vamos a encerrar todos en la casa, esto no va a caminar. Y no va a caminar por dos razones, no solamente porque la mayoría del Perú tiene un trabajo, digamos, ambulatorio, que requiere calle necesariamente, sino porque además muchísimos peruanos, no tengo la estadística, pero son muchísimos los que tienen una vivienda precaria, en muy malas condiciones, que lejos de protegerte, te desprotegen, ¿no es cierto? Además, con una gran cantidad de gente en cada uno de estos cerrados espacios, encerrarlos era condenarlos a todos a contagiarse, que es lo que efectivamente ocurrió, pues, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, efectivamente. Sí, bueno. Exactamente, 50% casi de los hogares de la clase 6D no tienen una refrigeradora. ¿Cómo le íbamos a decir compren sus víveres para la semana? Pero ni siquiera refrigeradora. En el plan de reactivación nuestra, por ejemplo, uno de los pilares que vamos a trabajar es el de la construcción, pero el de la construcción de vivienda social. Hemos proyectado 100.000 viviendas el primer año, no solamente porque significan 500.000 de puestos de trabajo, y esa es mi obsesión, generar trabajo, sino porque además significa mejorar esas condiciones de vida que son un elemento que forma parte precisamente de la salud. O sea, la salud no es solamente acudir al médico, o sea, requiere de educación, requiere de infraestructura, requiere de condiciones de vida. Muy bien. Me alegra que usted haya definido lo que los salubristas llamamos los determinantes sociales de la salud. Eso que usted ha dicho. La salud depende no solamente de que te funcione mal el hígado o el riñón, sino dónde vives, dónde creces, dónde trabajas, dónde juegas, en qué casa vives, cuánto ganas. Todo eso va a determinar tus hábitos. Y un mandatario lo tiene que entender. Señor Beingolea, usted tiene consejeros en ciencia y en medicina. ¿A quién llama usted cuando se trata de algo que no sabe usted, obviamente, por ser abogado político, de algo de ciencia, por ejemplo? ¿A quién consulta? A ver, en lo que respecta a temas médicos, que es lo que más nos preocupa ahora, a ver, hay diferentes... Y además médicos de campo, que son los que a mí me interesan. Por ejemplo, permíteme destacarlos, porque es gente que de repente no tiene fama, pero que a mí me parece que es súper importante, ¿no es cierto? Walter Carpio en Chiclayo, un médico chiclayano que siempre ha trabajado en el sistema de salud y que me abastece permanentemente de información de cuál es la realidad de la salud pública en el Perú, ¿no es cierto?, en Chiclayo. En Loret, el doctor Floret, que es candidato nuestro, dicho sea de paso, con el número 1, y que ha sido uno de los
héroes que combatieron en la primera línea. Creo que usted, doctor, es consciente de lo que pasó en Loreto, lo que pasó en Quito, donde estaba Floret. Floret estuvo en la primera línea, Dios bendito, su vida fue protegida, pero no la de tantos de sus compañeros, por los que él sigue quejándose hasta el día de hoy, con justa razón, porque cayeron innecesariamente muchos médicos, ¿no es cierto?, que en esta zona del país atendieron sin protección y a los que no se les consideró después y se les permitió morir sin protegerlos, ¿no? Florita es uno de mis consejeros. Carlos Virú, que es un médico estupendo, que también está trabajando, bueno, en realidad trabaja en las Canarias, en España. Él nos abastece de mucha información, pero es un hombre eso es lo que queríamos saber y nuestros oídos. O sea, usted tiene un equipo de gente que está en la medicina, en la ciencia, y obviamente se lo preguntaba porque le quiero preguntar, no sé si usted llegó a ver... Sí. Por favor, encabezado por el doctor David Vera. No quería dejar de mencionar a la cabeza del operativo. Listo. Muy bien. Y porque me alegra que tenga este tipo de consejeros en la ciencia y en la medicina, porque le iba a preguntar qué pensó, no sé si llegó a ver en la televisión al señor Jair Bolsonaro, que saliendo de la enfermedad, porque él le dio COVID-19, él salió en la televisión con una fresquito, con unas tabletitas de hidroxicloroquina, que en ese momento ya se sabía que no funcionaban, pero que él decía, esto me ha salvado la vida. Bueno, ¿qué piensa usted de esos tratamientos que no tienen base científica? Mi amigo Lescano dice que es un cañazo con el que se debe tratar, no, o sea, un candidato presidencial. Sí. No sé si dijo cañazo, ¿qué cosa dijo? Cañazo, sí, cañazo y sal dijo. A él ya le preguntaré en su momento. Pero usted, ¿qué es lo que opina? ¿Con qué corriente va usted? No, yo creo en la medicina, yo creo en la ciencia. Ciertamente, si es verdad que yo digo, oiga, si la ciencia me determina que esto no hace daño, pues no está mal seguirlo, ¿no es cierto? Pero si me dice que no hace nada, que es una pérdida de tiempo, me parece que tenemos que seguir lo que la ciencia diga. Yo tengo también mis consejeros más cercanos que no son del partido. Mi cuñado es un médico estupendo con quien hablo permanentemente. No lo mencionaré para que no me llame la atención, pero confío pues en él largamente, ¿no? Y es el que me dice, mira, esto sí, esto no. Claro. ¿Usted ha tomado ivermectina? He tomado un par de veces he tomado. ¿Cree que eso lo ayudó? No, pero cuando hice la consulta me dijeron, mira, daño no te va a hacer, así que si quieres tomarla, tómala, a ver, serás un caso estadístico más para que puedas dar testimonio. No puedo dar testimonio porque no me he enfermado, así que no sé si efectivamente, o tal vez sea que no me he enfermado porque le he tomado, mira, no lo sé. O sea, bueno, la OMS acaba de decir antes de ayer, ¿verdad? La OMS acaba de decir que no tiene lugar en el tratamiento, en la prevención. Yo lo sé, pero por eso a eso me refería cuando me hacía la pregunta y decía, mire, cuando ocurren estas cosas pregunto, y lo primero que es, ¿no me hace daño? No, daño no te va a hacer. Ok, ¿puedo tomarlo? Sí, y a ver, verá. Entonces por eso digo, ¿qué testimonio puedo dar? Que la he tomado y que no me he enfermado. Ahora, ¿eso quiere decir que porque la tomaste no te enfermaste? No, eso tienen que determinar los investigadores, no yo. Señor Bengolea, usted sabe manejar los tiempos. Tenemos 1 minuto y 25 segundos. Vacunas. ¿Qué piensa hacer con las vacunas? Porque ha dicho que la va a salir a comprar, pero si no se la quieren vender los laboratorios, ¿qué va a hacer? Hay varias cosas que hacer con la vacuna. La primera, lo que pasa es que en tan poquito tiempo no se puede hablar, pues ya me han criticado porque en el debate tuve 30 segundos para decir una cosa. Bueno, ahora se le va a acabar, 70 millones son más o menos los que necesitaríamos considerando una doble dosis y además un 10 o 15% adicional, ¿no? Lo que pasa es que de repente para el 28 de julio llegamos. En este momento creo que el Estado ya tiene comprometidas 30 o 40 millones de vacunas, según la última información que he recibido. 38 millones, sí. Contra lo que yo pensaba, tal vez ya lleguemos. Y esta será una discusión bizantina y para el 28 de julio ya estarán compradas. Y el tema será más bien su distribución y su aplicación y no más bien la compra. Lo que sí he dicho es que si no llegásemos hay que abrir las puertas al sector privado, no tengo ninguna duda. Y lo otro que he dicho es que el Estado peruano debería preocuparse por incentivar la investigación, no solamente para la producción de una vacuna peruana, que me parece bien importante, o sea, por lo menos el esfuerzo me parece importante, o sea, no comprendo que se le dé la espalda, sino además para todo lo que significa una información para adelantarnos a las variantes epidemiológicas que podrían llegar. O sea, en el Perú nos sentamos y esperamos que nos caiga la ola. Tendríamos que tener una actitud distinta y por eso es que yo creo que el Instituto Nacional de Salud, que depende del MINSA, debería ser reforzado para hacer su tarea de investigación y adelantarse, pues, y darnos soluciones antes. Habrá que hacer convenios con otros países probablemente más adelantados, pero sí creo que tenemos que fortalecer la investigación en Perú para la vacuna, pero también para adelantarnos, porque tengo la impresión, por lo que me dicen los que saben, y usted, doctor, podrá confirmármelo o no,
que este no es el fin del virus, es decir, hay pues mutaciones. Vamos a terminar con algo deportivo, ¿no?, que usted va a entender muy bien. Si este fuera un partido de fútbol, y lo he dicho hace tiempo, si este fuera un partido de fútbol entre la humanidad y el virus, señor Bengolea, estamos en los 20 minutos del primer tiempo del partido. Wow. Eso es lo que le espera a usted si llega a ser presidente. Todo lo que falta del primer tiempo y el segundo tiempo completo. Permítame hablar de deporte, sí. Entonces. La investigación es fundamental porque faltando tanto tiempo y estando yéndonos tan mal, tengo que mandar a calentar a toda la banca porque necesito hacer cambios. Correcto. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, señor Bengolea. Muy agradecido. Gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. A la orden, gracias. Alberto Bengolea, candidato a la presidencia del Perú por el Partido Popular Cristiano, estuvo con nosotros. Muy bien, señora, ya usted está conociendo un poco mejor a sus candidatos en el campo de la salud. Nos vamos. Laura Amasifuen produjo hoy día el programa. Sergio Roldán estuvo en los controles electrónicos de RPP Noticias. Mañana a las 11:30 de la mañana, ¿sabe de lo que vamos a hablar, señora, en Cuidando tu Salud? ¿Qué cuidados debe usted tener el día que va a votar? ¿Qué debe llevar, qué no debe llevar, cómo se debe comportar, su mascarilla y todo eso mañana 11:30 de la mañana, Cuidando tu Salud? Pase buenas tardes. Chao.